Muy bien. ¿Los jóvenes ya fueron a sus clases? ¿Sí? Muy bien. Recordar que estamos en el estudio de la carta de Pablo a los Colosenses, específicamente en el capítulo 1, ¿verdad? Donde estamos viendo la supremacía o la preeminencia de Cristo. Ese es el núcleo de la carta, ¿lo recuerdan? ¿De qué habla toda la carta de Colosenses? De la supremacía de Cristo. Él es el núcleo. Y eso es lo que Pablo va a ir desarrollando en esta carta a esos amados hermanos que están ahí en Colosas. Y la porción que me correspondía enseñar la semana pasada era del versículo 15 al 20, pero no terminamos. Solo vimos el versículo 15, 16 y 17. Por lo tanto, hoy vamos a ver el versículo 18, 19 y 20. ¿Ya tienen ahí el libro de Colosenses? ¿Tienen sus Biblias abiertas? Veíamos, ¿no es cierto?, que en estos pasajes dos grandes grupos, ¿no es cierto? Por un lado veíamos la supremacía de Cristo sobre la creación, ¿no es cierto?, desde una manera general, y ahí veíamos 5 características de cómo Pablo, ¿no es cierto?, mostraba la supremacía o la preeminencia de Cristo sobre todo lo creado, sobre toda la creación, visible y invisible. Dice, todo lo que ha sido creado está bajo los pies de Cristo, porque Él es preeminente sobre todo eso. Y veíamos 5 características que vamos a repasar ahí rápidamente para los que no vinieron la semana pasada, y para los que vinieron, siempre es bueno recordar, ¿no es cierto? La primera de ellas, esta primera característica que veíamos era la supremacía de Cristo, ¿no es cierto? Y decíamos que Él era la imagen del Dios invisible. El versículo 15 decía, Él, refiriéndose a Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esto quiere decir que Cristo es la manifestación visible de Dios, que es invisible, el cual nadie le puede ver. ¿Por qué nadie puede ver a Dios? Porque Dios es espíritu. Cristo es la representación exacta y perfecta de lo que es Dios. Y no se refiere a que Cristo es una imagen física del Dios el Padre. No. Sino que Cristo era la representación perfecta de qué cosa decíamos. De su esencia, de su carácter, de los atributos de Dios. Él es la representación completa de Dios el Padre y del cumplimiento de sus propósitos. Toda la deidad de Dios estaba en Cristo. ¿Recuerdan lo que decía el pasaje de Juan capítulo 1, versículo 18? Decía, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién dio a conocer el Padre? El Hijo, Jesucristo, el divino Hijo de Dios. Y también veíamos ahí en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, decía, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es Jesucristo, ese es nuestro Señor. En otras palabras, Jesucristo expresa absolutamente todo de Dios el Padre, absolutamente todo, porque Jesucristo es Dios mismo. Él no es nada menos que Dios. ¿Recuerdan lo que le dijo Felipe a Jesucristo? ¿Recuerdan lo que le dijo? Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe, uno de sus discípulos. ¿Y cómo respondió Jesucristo? ¿Recuerdan? El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Le estaba diciendo, hey, yo soy Dios. Yo soy la representación exacta de Dios el Padre. Esta declaración de Jesús, ¿no es cierto?, subraya la idea que al ver a Jesús, estaban viendo a Dios mismo en acción. ¿Por qué? Porque Él es Dios.
El segundo punto que veíamos es, Jesucristo es el primogénito de toda la creación. No solo que Él era la imagen visible de Dios, sino que también Él es el primogénito de toda la creación. Dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esta palabra, decíamos la semana pasada, que era primogénito, no estaba señalando que Cristo fue creado, como si Él fuera el primer ser creado. No, Cristo no fue creado, es decir, no fue parte de la creación. Decíamos, ¿no es cierto?, que en la cultura judía el primogénito o el hijo mayor, ¿no es cierto?, ocupaba una posición especial en la familia. Esta era una posición de autoridad y derecho, ya que el primogénito, de hecho, heredaba gran parte de la herencia del padre. Por eso el primogénito no solo era el primero, en ese sentido, sino que era primogénito porque tenía toda la autoridad y un espacio especial dentro de la familia. Eso es lo que se entendía en ese tiempo por primogénito. Por eso es lo importante, cuando tú lees el Antiguo Testamento y se habla acerca de la primogenitura, eso tiene un valor intrínseco gigantesco y un valor teológico gigantesco. No es solo ser el primero, sino era un lugar preeminente, que muchas veces Dios llamaba a hombres especiales para ocupar ese lugar. En este caso, Cristo está diciendo aquí que es el primogénito de toda la creación. Entonces Pablo no está diciendo que Jesús es creado, sino más bien que Cristo tiene preeminencia, autoridad suprema sobre toda la creación. Él tiene el rango de honor más alto en toda la creación. Por eso es el primogénito. Entonces, ¿cómo debemos entender? Decíamos la semana pasada, esta palabra primogénito. ¿Qué debe venir a nuestra mente? ¿Lo recuerdan? ¿Qué palabras deben venir a nuestra mente cuando leemos primogénito? Autoridad, preeminencia, importancia, rango de honor. Eso es lo que está refiriéndose Pablo aquí acerca de la persona de Cristo. Cuando leemos que Cristo es el primogénito de toda la creación, lo que está diciendo Pablo es que Cristo tiene toda autoridad, toda supremacía, todo dominio, toda preeminencia, todo derecho sobre toda la creación. ¿Y por qué digo todo? Porque fíjense que en estos 6 versículos que hemos estado viendo, la palabra todo se repite una y otra vez. Eso es énfasis en la escritura, hermano. Todo, 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 dice Pablo, una y otra vez. Pablo repite esa palabra. Entonces en el versículo 15, al decir que Cristo es el primogénito de la creación, está diciendo que Cristo es el Señor de todo. Él es la autoridad. Él lleva el rango de honor más alto. Él tiene preponderancia sobre todas las cosas creadas, visibles e invisibles. Tercer punto, versículo 16. Dice, y es que Cristo es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo que Pablo está haciendo acá es una interpretación de Génesis 1.1. ¿Cómo dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora viene Pablo y interpreta ese pasaje y lo interpreta ¿dónde? En la persona de Cristo. Dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo no solo es Dios eterno, sino también Él es Dios creador. Jesucristo es el eterno creador. ¿Quién creó todas las cosas? ¿Están conmigo? Jesucristo. ¿Por qué tienen temor de decirlo? Cristo Jesús
creó todas las cosas. Juan capítulo 1 arranca señalando la deidad de Cristo y lo describe como el creador de todas las cosas. ¿Recuerdan? Escucha lo que dice. En él dice, del espacio ahí la hermana. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, escuche, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pregunta de prueba, ¿quién creó todas las cosas? Ah, sí, bien, Cristo Jesús. Una y otra vez Pablo enfatiza esta verdad. Cuando Dios el Padre habló, Cristo, el Logos, la palabra de Dios, hizo y creó todas las cosas. Cristo es el agente creador del Padre. Eso es lo que está expresando Pablo acá. Cuando Dios, ¿no es cierto? Dice, ¿no es cierto? Ahí, sea la luz, fue Cristo el que creó las estrellas, ¿no es cierto? Decíamos la semana pasada, y prendió todas esas estrellas, incluyendo el sol, fue Cristo Jesús, y lo hizo en un solo instante. Por eso Salmo 147, versículo 4 y 5 dice, escuche, que el Señor cuenta las estrellas y las llama por su nombre, mire. Él cuenta el número de las estrellas, escuche, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en Dios es infinito. Él cuenta el número de las estrellas, dice. ¿Cuántas estrellas recuerdan hay en una galaxia? ¿Cuántas estrellas habían? 300 billones de estrellas había en una galaxia. 300 billones. ¿Y cuántas galaxias hay conocidas en el universo? Cientos de billones de galaxias. Y en cada una de esas galaxias hay 300 billones de estrellas. Ese es nuestro gigantesco y enorme Dios. Jesucristo, nuestro Salvador. Y el versículo dice, y a todas ellas llama por su nombre. ¡Wow! Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y su entendimiento es infinito. ¿Quién le puede enseñar a Jesucristo algo? Él no aprende. Él nada lo aprende. Él tiene conocimiento absoluto de todo. Hermanos, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo es Señor y Creador, eterno Dios. Es más grande de lo que podemos muchas veces entender, imaginar y llegar a soñar. Ese es nuestro Señor. Pero el versículo 16 dice, más adelante, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto nos lleva a la cuarta descripción, ¿no es cierto?, que veíamos la semana pasada. Cristo Jesús es el propósito de la creación. Cristo Jesús es el propósito de la creación. Dice el versículo 16, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el propósito de la creación. En otras palabras, toda la creación fue hecha para Jesucristo. Cristo no solo es el agente de la creación, sino que también es el propósito final de todo lo creado. Jesucristo es el propósito final. Todo existe para glorificar a Cristo y cumplir sus propósitos, hermanos. Todo existe para glorificar a Dios y cumplir sus propósitos. ¿Escuchó? Y eso lo incluye a usted y a mí. Todo fue hecho para cumplir sus propósitos. Todo, absolutamente todo. Por esta razón, Pablo señala en el versículo 16, todo fue creado por medio de Él y para Él. La pregunta que debemos hacernos, y la decíamos la semana pasada, ¿estamos viviendo para Él? ¿Estamos viviendo para sus propósitos? Continuemos leyendo, versículo 17, donde recordaremos la característica número 5. ¿Cuál era? Donde Cristo es preexistente y sustentador del universo.
Cristo es el que mantiene unido, cohesionado todo el universo y es además el que lo mantiene funcionando. Es esa energía que mantiene todas las cosas en orden. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Escuchó? Subraya eso, Él es antes de todas las cosas. Esto quiere decir que Jesús es el eterno Hijo de Dios. Porque Él es antes de todas las cosas. Jesús no tiene un comienzo, porque Él es antes de todas las cosas. Él es eterno. Juan 1:1, lo habíamos leído, ¿verdad? En el principio era el verbo. Fíjense que dice, en el principio era el verbo. No dice desde el principio. No es que Él tuvo un inicio en el principio como otros piensan. No, Él ya estaba en el principio. Juan dice, en el principio era el verbo. O sea, en el principio ya existía el verbo, Jesucristo. El verbo no fue parte de la creación. Es un error, es una herejía y no tiene ningún fundamento bíblico la idea de que Jesucristo haya sido creado. Por ningún motivo. Eso es falso, es un error y hermanos, eso es una herejía. Veneno puro. Jesucristo es Dios eterno. Nunca tuvo un inicio, siempre ha sido. Lo que Juan está diciendo y expresando acá, cuando el mundo empezó a existir, el verbo Jesucristo ya existía. Antes de que hubiera espacio, antes de que hubiera materia, antes de que el tiempo empezara a ser contado, Cristo ya existía. El verbo, el logo de Dios es preexistente. Él es un presente continuo. Cristo Jesús existe desde la eternidad pasada, fuera del tiempo y del espacio. Su existencia ha sido desde siempre. Debemos recordar eso, hermano. Que cuando nos referimos a Jesucristo, no podemos aplicarle el factor tiempo, porque Él no está sujeto al tiempo. Porque Él siempre ha estado y Él vive presente, un presente continuo, fuera del tiempo. Continúa diciendo, y todas las cosas, dice, en Él subsisten. Y esta palabra subsisten tiene el sentido de mantener unidas las cosas, veíamos la semana pasada. Pablo está diciendo que Cristo no solo creó el universo, sino que Él es quien mantiene unido y funcionando todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten, se sustentan, funcionan, están unidas. Él es el poder que mantiene la cohesión y el orden en todo el universo. Él es el Señor Jesucristo, el pegamento que mantiene todas las cosas unidas y sustenta todo el universo. Y hasta aquí llegamos la semana pasada. La supremacía de Jesucristo sobre la creación. Y ahora vamos a empezar a ver el otro grupo. ¿Cuál era el otro grupo? ¿Recuerdan? Era la supremacía de Jesucristo sobre la redención. Ya vimos a Jesucristo, que Él era la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito de toda la creación. Cristo es el creador de todas las cosas. Cristo es el propósito de la creación. Cristo es persistente y sustentador del universo. Pero ahora, después de esa toma ampliada en sentido general, Pablo hablando de la creación, ahora va a hacer un primer plano y va a hacer y referirse a estas características de Jesucristo acerca de su obra redentora, de lo que Cristo hizo. Y va a hablar de la supremacía de Cristo sobre, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? La redención. Sobre la redención. Pablo realizará este primer plano y se enfocará ahora en la redención. Y Pablo presenta a Cristo primero, o en sexto lugar, como la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Leamos el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice, Él es la cabeza del cuerpo. Y en la antigüedad, hermanos, se creía que la cabeza, ¿no es cierto?, es el miembro del cuerpo que gobernaba a todo el cuerpo. Todo el cuerpo era gobernado
por la cabeza. De él provenía la vida, el sustento y la dirección. Eso es lo que se creía en la antigüedad. Y hoy día no ha cambiado mucho, ¿no es cierto? ¿Quién es el que gobierna todo el cuerpo? La cabeza. Ustedes sin su cabeza, estamos locos, ¿no es cierto? Y también tiene el sentido de la cabeza como dador de vida, y también la cabeza como sustento del cuerpo, y también la cabeza es la que da dirección al cuerpo. ¿Ok? Y hace esto es lo que debe venir a nuestra mente cuando vemos que Cristo es la cabeza. Él es el que gobierna, Él es el dador de vida, Él es el que sustenta y Él es el que da dirección. Pablo está señalando acá que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿El edificio? No, los creyentes, los que han sido convertidos, los que han nacido de nuevo, esos pecadores sucios y cochinos, que por la misericordia y gracia de Dios han llegado a Cristo por medio de la fe. Dice, todas esas personas son el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y en primer lugar dice que Cristo es la cabeza de la iglesia porque Él es el dador de vida a la iglesia. ¿Quién da vida a la iglesia? La cabeza, Jesucristo. Ningún cuerpo puede vivir sin cabeza, ninguno. ¿Has visto las películas cuando decapitan a alguien, cómo se desploma el cuerpo? No sé si eso es verdad, pero la película lo expresa muy bien. Cada vez que tú ves eso, el cuerpo, ¡pum!, se desploma, es como que lo desconectas, ¡pum!, y cae como un objeto inanimado. ¿Por qué? Porque la cabeza es el dador de vida. De ahí viene la vida de la iglesia. Esto quiere decir que si un grupo de personas decide llamarse iglesia, pero su cabeza no es Cristo, hermano, escuche, esa iglesia es una iglesia muerta. ¿Escuchó? Si un grupo de personas decide llamarse iglesia y esa iglesia, la cabeza no es Cristo, entonces esa llamada iglesia es una iglesia muerta. Porque sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no hay vida espiritual. Sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay vida. Por esta razón Pablo dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Por lo tanto, Él es el que da vida y sustenta el cuerpo, o sea, la iglesia. En segundo lugar, podemos entender a Cristo como la cabeza, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, porque Él es el dador de la dirección a la iglesia. Él es el que da dirección a nuestra vida. En otras palabras, sin la cabeza careceríamos de dirección. ¿Cómo da dirección Cristo a la iglesia? ¿Cómo? Por medio de su palabra. Cristo da dirección a la iglesia por medio de su palabra. Y en tercer lugar, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el gobernante supremo de la iglesia, hermano. Y también cuando leemos cabeza, eso debe venir a nuestra mente. Como el líder, el gobernante, el Señor supremo de la iglesia. Porque Él es la cabeza. Esto quiere decir que Cristo es quien da las órdenes en la iglesia. Y nosotros, hermanos, solo obedecemos y nos sometemos a su instrucción. No es la prerrogativa de la iglesia, hermano, decidir cómo y qué debe hacer la iglesia. Eso es la prerrogativa solo de Jesucristo, porque Él es el que gobierna. Porque Pablo dice, en esta metáfora, ilustración, que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo se conduce su cuerpo? ¿Su cuerpo se conduce solo o se conduce por lo que la cabeza decide hacer? Siempre por lo que la cabeza decide hacer, ¿verdad? De la misma forma en la iglesia. Ahora, ¿cómo comunica, ¿no es cierto, Cristo estas órdenes, ¿no es cierto? Esta gobernanza, este señorío, ¿no es cierto? A través de su palabra, la Biblia. Jesucristo es el que gobierna la iglesia por medio de su palabra. Y este es el punto central, hermanos. Esto es central. Debemos entender, hermanos, que el rol tanto de los pastores o ancianos, como usted le quiera llamar, o obispo, no es ser el gobernante de la iglesia, es un error. Ellos no son los dueños de la iglesia, ellos no son los jefes de la iglesia, el único Señor y gobernante de la iglesia es Cristo.
Los ancianos, los pastores no son los jefes de la iglesia, no son los dueños de la iglesia. Eso es un error. Cuando un líder de la iglesia quiere tomar su lugar, está usurpando el lugar que solo le corresponde a Cristo Jesús. Ninguno de nosotros tiene esa autoridad. Ahora usted estará pensando, ¿cuál es el rol de los pastores o de los ancianos entonces? Bueno, la Biblia también enseña que Cristo ha delegado, escuche, ha delegado autoridad. Esa autoridad no es de ellos. Cristo ha delegado autoridad de los ancianos y los pastores de la iglesia para asegurar que su palabra se mantenga como la suprema autoridad. Ese es el rol de los ancianos. Asegurar que su palabra se mantenga como la suprema autoridad de la iglesia. Los ancianos tienen una autoridad delegada de parte de Cristo el Señor para enseñar la palabra y asegurar que ésta sea obedecida y para mantenerla como la suprema autoridad de la iglesia. Todo lo que hacemos porque la palabra de Dios lo dice, porque Cristo el Señor lo dice, ni más ni menos, hermanos. Todo el resto son temas humanos que muchas veces ponen presos a las iglesias. Hermano, que Dios nos libre de tener en esta iglesia líderes que quieran usurpar el lugar de Cristo. Solo Él merece la admiración, la adoración, porque Él es la cabeza. Él es el dador de vida. Él es el que da dirección y Él es el gobernante de esta iglesia local. Amén. Gloria a Dios. Él es el único Señor y gobernante de la iglesia. Nadie más puede tomar ese lugar. Veamos ahora la característica número 7, que es, Cristo es el principio y el primogénito de los muertos. Versículo 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Cristo es el principio y el primogénito de los muertos. ¿Y de qué está hablando Pablo acá al decir que Él es el primogénito de entre los muertos? Pablo está hablando acá acerca de la resurrección, hermano. Lo que Pablo está señalando es que Cristo fue primero en ser resucitado entre los muertos. Cristo fue el primero que venció la muerte. Jesucristo, al resucitar. El versículo dice, el que en el principio, el primogénito de entre los muertos. Debemos entender, hermano, que cuando Cristo se levantó de esa tumba al tercer día, cuando resucitó, Él estaba dando origen, hermanos, a una nueva creación. Cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, al tercer día, desde la tumba con victoria, Él estaba dando origen, hermanos, a una nueva creación. Él fue el primero. Cristo fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado, marcando el inicio de una nueva creación. Y su resurrección, hermanos, es la garantía de la resurrección futura de cada creyente. De cada creyente. Recuerde que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y aún estaríamos en nuestros pecados, dice Pablo. Al Él resucitar como primogénito, además de ser el primero, además de ser el vencedor de la muerte, eso es la garantía futura de los creyentes de que un día nosotros también resucitaremos como Él. Alabado sea el Señor por eso. Un día resucitaremos con Él. Él venció la muerte en victoria, ya que Cristo fue el primero en resucitar. Todos los creyentes vamos a morir un día, hermanos. Todos los creyentes. Y eso es seguro. Pero igual de seguro es que todos un día vamos a resucitar en Cristo también. Y todos recibiremos un cuerpo glorificado semejante al de Cristo. Recibiremos un cuerpo perfecto, el cual podremos utilizar para servir a Cristo de una manera perfecta y sin pecado. ¿Recuerdan lo que estudiamos en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21? Leámoslo juntos, miren lo que dice.
mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está? En los cielos, allá estamos nosotros, posicionalmente ya, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el cual, escuche, transformará, metamorfosis, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo corrompido, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetará, perdón, por el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él transformará nuestro cuerpo un día. Esa es la promesa, hermano. ¿Cuál es la promesa que tenemos de parte de Dios? Que nuestra ciudadanía está en los cielos. Los creyentes tienen la promesa que su ciudadanía está en los cielos, lo que implica una permanencia y un destino celestial por siempre y siempre. ¿Qué otra promesa vemos ahí? Que Él transformará nuestros cuerpos. Jesucristo transformará nuestro cuerpo de la humillación, o sea, nuestro cuerpo físico actual, para que sea semejante, dice, a su cuerpo glorificado. Es decir, un cuerpo lleno de perfección, sin pecado, nunca más. ¿A usted le gustaría vivir sin pecado nunca más? ¿Sabe? A veces no valoramos eso. Pero ¿sabe cuánto cuesta mantenerse en santidad? ¿Quién lucha por mantenerse en santidad en esta iglesia? ¿Amén? Es una lucha constante. Se siente agotado a veces, desesperado, porque siempre le fracasamos a nuestro Señor. Andamos un día, 2 días, tercero nuevamente, o a veces ni siquiera alcanzamos a andar un día. ¿Ven la promesa del tamaño de esto? Que Él te dará un cuerpo con el cual ya no debas luchar, y un cuerpo perfectamente hecho para vivir con Él, para servirle a Él, santo, glorioso como el de Él. Hermanos, eso es algo profundo, que debería llenar todo nuestro ser. Por eso añoramos su venida. Entonces todos los creyentes un día resucitarán con Cristo. Y como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Esa es la promesa, esa es nuestra esperanza. Y es por esta esperanza, hermanos, que los colosenses se conducían, como habíamos visto en los versículos anteriores. ¿Recuerdan cómo los colosenses se conducían? ¿Recuerdan cuál había sido el testimonio que había llegado por medio de Pablo al oído de Pablo? Ellos se conducían en fe, ¿no es cierto? Que significa compromiso, y se conducían en amor con todos los santos. ¿Recuerdan? Ese era el testimonio. Escuche, mire, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa, dice, ¿a causa de qué? De la esperanza que está guardada en los cielos. ¿Por qué se conducían así? Porque ellos tenían una esperanza. Ellos añoraban esa esperanza de esa resurrección futura, de ese cuerpo glorificado, de poder servir al Señor en perfección, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Ellos sabían que su ciudadanía estaba en los cielos, no en Colosas, en los cielos. Y dice después, del cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuál es el verdadero Evangelio? El verdadero Evangelio no solo es que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, y gloria a Dios por eso, sino que también resucitó al tercer día, venciendo la maldición de la muerte, la maldición del pecado de una vez por todas. Por eso dice, del verdadero Evangelio. ¿Por qué tenían esta esperanza? Porque ellos sabían que el Evangelio no era solo que Cristo había muerto. Cristo murió, pero también resucitó, venció la maldición del pecado. Eso que nos tenía atrapado cada uno de nosotros y que nos llevaba en una condenación eterna, Él la venció. Nuestro Señor compró, ganó esa victoria para nosotros. Por esta razón el versículo 18 dice,
el que es en el principio el primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar. El primero en resucitar fue Cristo. Esto quiere decir que Cristo fue el primero en vencer la maldición del pecado, la muerte, y el primero en resucitar. Y a continuación el texto dice, para que en todo tenga, ¿qué cosa? Preeminencia. ¿Ven? Constantemente Pablo dice que ¿quién es el que tiene toda la preeminencia, toda la supremacía? Cristo. Dice para que todo tenga preeminencia. No solo el domingo. Cuando estamos aquí, Cristo tiene que tener la preeminencia en nuestra vida. Gracias, hermano. No solo cuando estamos involucrados en algún servicio en la iglesia, no. Jesucristo debe tener la preeminencia en todo momento de nuestra vida. Cristo es preeminente y Él debe lucir, hermanos, en nuestra vida. Él debe lucir preeminente en todas las áreas de nuestra vida. Así debe lucir Cristo en nosotros. Así luce Cristo en usted. ¿Alguien puede verlo a usted y luce así de hermoso Cristo, preeminente, glorioso, con autoridad, con señorío? Todas las cosas. Él tiene toda la preeminencia. Dios quiere que Cristo sea preeminente en tu vida y en la mía, todos los días de la semana, en todas las áreas de nuestra vida. Todas, no solo algunas. Hermanos, Cristo debe lucir glorioso en nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Ahora debemos preguntarnos, ¿por qué Dios planificó todas las cosas para que Cristo estuviera siempre en el centro? ¿Por qué Dios planeó todas las cosas para que Jesucristo siempre esté en el centro? Versículo 19. Por cuanto agradó, y me encanta cómo Pablo expresa esto, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y esto nos lleva a la característica número 8. Y es que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. ¿Escuchó? En Cristo habita toda la plenitud de Dios. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. La palabra, ¿no es cierto?, plenitud ahí en el griego se refiere a algo que está completamente lleno, sin ninguna falta o carencia de algo. Eso es plenitud, completo, hasta el borde, rebosando. No falta nada. En Él habita toda la plenitud del Padre. En este contexto quiere decir que en Cristo habita todo lo que es de Dios, todo. Su infinito poder, su infinita sabiduría, su infinita santidad, su infinito amor, su infinita misericordia, su infinita gracia, su infinita justicia. Todos los atributos de Dios están en Cristo. ¿Por qué nuevamente? Porque Cristo es completamente Dios. Él es Dios. Nada menos que Dios. Ese es el sentido que está diciendo acá. Preeminencia. Él resucitó primero para darnos vida sobre la muerte y para que nosotros un día resucitemos con Él, porque Él es el preexistente, Él es preeminente, Él es el primero. No hay otro como Él. Una vez más vemos en estos versículos lo que ha venido diciendo Pablo desde el versículo 15 en adelante. Todos estos pasajes nos hablan de la divinidad de Jesús. No se puede ser más claro en este asunto, hermano. Por esta razón, Pablo escribirá más adelante, ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice, porque en Él habita corporalmente, dirá, toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y saben qué, hermanos? Lo lindo de esto, que de esta plenitud tomamos todos los creyentes. Toda la plenitud de la deidad que habita en Cristo, todos los creyentes podemos tomar de ella. Es lo que dice Juan, dice, porque de su plenitud tomamos todo, dice, y gracia sobre gracia. Juan capítulo 1, versículo 16, de esa plenitud
todo el cuerpo, toma, todos los días. Gracia sobre gracia. Ahora es precisamente porque Cristo habita toda la plenitud de Dios, es que Él pudo hacer lo que Él hizo. Si Él no fuera Dios, Él no podía haber hecho lo que hizo. Todo este acto de la redención, si Él no hubiera sido Dios mismo. Porque Él, que comprara nuestra redención, debía ser santo. Y solo Dios es santo. ¿Qué fue lo que hizo? Versículo 20. Y último, ¿no es cierto? Y acá vemos la característica número 9. ¿Cuál es? Que Cristo como el reconciliador de todas las cosas. Cristo es el reconciliador de todas las cosas. Y por medio de Él, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Escuchó? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él compró nuestra reconciliación. Jesucristo. Cristo es el reconciliador de todas las cosas. Dice el texto, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Lo que vemos acá es que Cristo es el agente de la reconciliación, hermano, entre Dios y toda la creación. Es como, es solo una ilustración, pero imagínense a Cristo crucificado, ¿no es cierto? Y Cristo toma la mano del hombre, ¿no es cierto?, pecador, y toma la mano de Dios y lo junta. Él es la reconciliación. Él hizo este acto, Él pagó, Él fue nuestro sustituto, Él tomó nuestro lugar mediante su sangre, dice. Él toma esto y saca esa enemistad que había entre Dios, el Padre y la humanidad y las personas. Cristo es el agente de esta reconciliación. Ahora, esto no quiere decir que todo el mundo será salvo. No, no estoy refiriéndome a eso. Lo que Pablo está diciendo es que es a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario que se establecieron la paz, para esa paz duradera y eterna entre Dios el Padre y el hombre pecador, permanente para siempre. Sin Cristo nada de eso habría sido posible, hermano. Nada. Sin Cristo no podía haber sido posible. Es Cristo quien trae paz, restauración y reconciliación en la vida del creyente. Cristo Jesús. Es Cristo quien restaura lo que fue afectado por el pecado mediante su sangre, la sangre de Cristo en la cruz, derramada. Y damos gloria a Dios, hermanos, porque miles y millones de personas ya han sido reconciliados por medio de la sangre de Cristo. Miles y millones de personas. El amor de Cristo, hermano, ha traído fruto. ¿Sabe cuál es el fruto? Todos los que un día han puesto su fe en Él. El amor verdadero produce frutos. El que siembra para la carne, ¿qué siembra? Corrupción. El que siembra para el espíritu, ¿qué segará? Vida eterna. Vida eterna. Y Jesucristo sigue salvando personas, hermanos, hoy mismo. Hoy mismo Cristo sigue salvando personas. Todos los días, en cada minuto, en cada instante, hermano. En conclusión, hermanos, en estos versículos vemos una vez más a Dios tomando la iniciativa, como en toda la palabra. Una vez más vemos a Dios el Padre tomando la iniciativa por medio de Cristo Jesús. Primero, en la creación, donde podemos ver claramente la supremacía de Jesucristo sobre toda la creación. Y después, en la redención, donde podemos ver la supremacía de Jesucristo sobre la redención. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él es la representación exacta de Dios. Él es el creador de todas las cosas. Él es el sustentador de todo.
Cristo es el gobernante supremo de la iglesia, porque Él es la cabeza. Él fue el primero que resucitó de entre los muertos. En Él habita toda la plenitud de Dios. Y Él es el reconciliador de todas las cosas. Cada una de estas características resaltadas hablan de la supremacía de Cristo sobre todo. Pablo en estos 6 versículos resume la supremacía de Cristo en todo. Todo fue creado por Él y para Él. Él fue el autor de la redención. Él fue el autor de la reconciliación. Él fue el que nos trajo paz. Él fue el que te trajo a ti y a mí vida eterna. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que los creyentes tienen vida eterna por siempre y siempre? Él fue. Por Él hoy día respiras. Por Él hoy día sale el sol. Por Él hoy día tienes todo lo que tienes. Todo es por Cristo. Eso debe quedar tatuado en nuestras cabezas al leer estos pasajes, hermano. Escríbalos, subrayelos. Cristo es Señor. Y si Cristo es Señor, ¿estamos caminando en obediencia? Si Él es Señor de tu vida, ¿tú respondes en obediencia? ¿Él es el centro de tu adoración y tus voluntades y tus propósitos? ¿Es realmente así, hermanos? Si no es así, hermano, hoy es el momento de que te arrepientas y cambies tu manera de vivir. ¿Saben qué, hermanos? Cuando cantamos canciones preciosas. Y era muy extraño para mí, desde allá atrás, ver a alguno de ustedes que ni siquiera abrían su boca. Estamos cantando las de Cristo. ¿No merece Él que usted venga aquí y cante con todos sus pulmones? El que sustenta todo el universo, hermano, te tiene a ti y a mí en el hueco de su mano. ¿No es lo mínimo que le cantemos con el corazón, con el alma, con nuestro ser, en gratitud y adoración a nuestro Señor? Y no estoy jugando, hermano. Tal vez usted estaba cantando en silencio, tal vez hay algunos que estaban orando. Cada una de las oraciones es personal. Pero si alguno de ustedes tenía su cabeza en otro lado, cuidado, hermanos. Cristo merece nuestra adoración. Cuando venimos aquí todos juntos, reunidos, venimos a cantarle a Él una vez a la semana, donde toda su iglesia está junta. ¿Se imagina Él aquí sentado, donde todos lo venimos a ver y le cantamos y algunos ni siquiera hablan, ni siquiera gesticulan sus labios? Hermanos, eso es muy raro. Eso es muy raro. Pero Dios conoce el corazón. Él merece toda nuestra adoración. Hermanos, recordemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Pablo, antes de arrancar todos estos pasajes del 15 al 20, él arrancaba con una introducción desde ahí del versículo 12 en adelante, recordándoles a los colosenses lo que Cristo había hecho por ellos. Dice, con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos libró, escuche, el cual nos libró de la potestad del poder de las tinieblas y nos trasladó, dice, al reino de su amado Hijo. ¿Vio lo que hizo? Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esto significa que Dios nos tomó mediante Cristo con poder, con más poder que el poder que tenían en las tinieblas, y nos sacó de ahí. Y nos trasladó, nos llevó en su brazo y nos plantó. ¿Saben dónde? En el reino de Dios, en los cielos. Eso hizo Cristo. Nos rescató. Nos rescató. ¿Cuántos de aquí les gustan ver películas de rescate donde sale el superhéroe y rescata y uno se emociona cuando lo va a rescatar? Cristo hizo algo más grande que eso.
Nos rescató de un poder tremendo, pero Dios es todopoderoso. Y Él nos rescató, dice Pablo, de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Saben por qué hizo eso? Para que ahora nosotros vivamos bajo la autoridad y los propósitos de Cristo, hermano. Queridos hermanos, que nadie, que nada nos distraiga en este mundo del propósito supremo de lo que Cristo tiene para ti, hermano. No te distraigas. Si no lo sabes, pregúntale. Búscalo, sé humilde. Derrama tu corazón y dile, Señor, ¿cuáles son tus propósitos para mí? He aprendido de que todo fue creado para ti y yo soy parte de esa creación y debo vivir para ti. No sé cómo vivir para ti. Háblale, búscale. Dios se revelará si tienes un corazón honesto y sincero. No es tan complicado, hermano, simplemente es un acto de tu voluntad. Cristo quiere tener intimidad con cada uno de ustedes y conmigo. Si no la estás teniendo porque tú no lo buscas, es porque el centro de tu vida eres tú y tú y tú. Basta de eso, hermano. Basta de eso. Estos pasajes no pueden pasar en nuestra vida como algo más. Estos pasajes deberíamos recordarlos todos los días de quién es Jesucristo y lo que hizo por nosotros. Y eso, ¿saben qué? Movilizará nuestras vidas. ¿Estás viviendo para Él, hermano? Tu respuesta determinará tu futuro, hermano. Tu respuesta a esa pregunta va a determinar tu futuro. ¿Oramos? Padre Santo, Padre Eterno, te damos tantas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por revelarnos tu palabra. No merecemos nada, Señor, somos indignos y no solo nos salvas, sino que tienes compasión y revelas tus verdades a tus hijos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Somos torpes, Señor. Somos débiles. ¿Cuánto necesitamos de ti, mi Señor? ¿Cuánto necesitamos de tus verdades, de tu palabra? Ayúdanos a entender quién es Cristo y quiénes somos nosotros. Ayúdanos a entender el señorío de Cristo, su eterno poder y deidad, su potencia. Ayúdanos, Señor, a clamar a Él por misericordia todos los días de nuestra vida. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy día venimos a tomar un poco más de esa misericordia. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Te pido por mi vida, por esta iglesia, Señor. Haznos personas diferentes. No queremos ser igual que cualquier iglesia. Queremos ser una iglesia especial, pero especial para ti. No para mostrarle al resto. Queremos ser una iglesia especial para ti. Una iglesia donde tú puedas escanear nuestros corazones y puedas ver personas torpes, sencillas muchas veces, que nos equivocamos una y otra vez, pero queremos que nos mires y nos veas como personas honestas, que desean cumplir tu voluntad, que desean caminar tomado de tu mano y aprender cada día más de ti. Ayúdanos, Señor, por medio de este entendimiento de la obra de Cristo, a traspasar este amor a nuestros hermanos, como lo hacían los creyentes de Colosas, que vivían en fe, con un compromiso genuino hacia ti. Ayúdanos, Señor, a vivir en amor con todos los hermanos, con todos. Ayúdanos a involucrarnos en sus vidas. Ayúdanos cada uno a tomar nuestra parte en nuestro ámbito de influencia para preocuparnos genuinamente del hermano. Ayúdanos, Señor, a llevar las cargas de los otros como tú los pides. Padre, te necesitamos tanto, Señor. Ayúdanos, Señor, como dice Pablo, a ser llenos de la voluntad de Dios en nuestra vida. Danos sabiduría y toda inteligencia por medio del Espíritu Santo
para ser hombres y mujeres sabios, Señor. Ayuda a cada familia en este hogar, en esta iglesia, para que puedan ser buenos administradores de su familia. Ayuda a los padres de familia a ser ese líder espiritual. Que ellos puedan estar mirándote a ti continuamente y buscando tu luz, tu poder, tu misericordia. Y que puedan transmitir ese liderazgo espiritual a sus familias, a su esposa, a sus hijos. Ayúdanos como padres a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Ayúdanos a tomar nuestra parte y nuestra posición que nos corresponde en el hogar. Te pido por las esposas, por los hijos. Te pido, Señor, por la salvación tal vez de tantos hijos acá que aún no te conocen. Rogamos por ellos, Señor. Sálvales. Señor, ten misericordia, sálvales. Que tu palabra pueda iluminar sus ojos y puedan ver ese hermoso evangelio como un día lo vimos nosotros. Te pido por nuestros hijos, Señor, y por los que ya son creyentes, Señor, ayúdales a madurar en la fe. No hay nada más hermoso que ver cuando nuestros hijos andan en la verdad. Señor, ayúdanos, Señor. Están constantemente influenciados por el enemigo. Y nosotros los padres no podemos estar siempre, pero tú estás en todos lados, Señor. Te pedimos misericordia por nuestros hijos. Cuida de nuestras esposas, Señor. Cuida de esta iglesia, como lo has hecho hasta el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a vivir en obediencia, de manera honesta hacia ti. Y te pido, Señor, que por medio de esta iglesia más personas puedan conocer el Evangelio. Te pido, Señor, que por medio de nuestras vidas transformadas y por el amor que nos tenemos cada uno de nosotros, tú sigas trayendo a esta iglesia a los que han de ser salvos. Es tu obra, Señor. Es tu salvación. Queremos honrarte y queremos cumplir la misión de esta iglesia que tú dejaste claramente en tu palabra. Ayúdanos a comunicar el Evangelio con claridad, el verdadero y completo Evangelio. Que Cristo Jesús fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Que murió, pero al tercer día resucitó con victoria. El primero en resucitar para darnos vida eterna, por siempre y siempre. Damos gracias a Dios el Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Amén.